Hay noches en Islandia donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, es una presencia. Algo vivo. Algo con hambre. Imagina esto, un niño despierto en la oscuridad total de diciembre. Estamos en el siglo XIII, en una pequeña casa de turba y piedra volcánica, enterrada bajo la nieve. Afuera, el viento aúlla como si tuviera gargantas múltiples. El hielo cruje contra la tierra congelada, un sonido que parece huesos rompiéndose. El niño está envuelto en lana áspera que raspa su piel. Huele a grasa de oveja quemándose en una lámpara diminuta, el único punto de luz en un mundo donde el sol no saldrá por meses. Su madre está cerca, pero no lo mira. Sus ojos están fijos en la puerta. Escuchando. Porque hay pasos afuera. Pesados. Lentos. Cada uno hace temblar la tierra helada. La madre aprieta la mano del niño, tan fuerte que duele, y susurra en islandés antiguo, Grilla era coma. Grilla viene. No es una advertencia. Es un hecho. ¿Cómo decir que el invierno llegará? ¿Cómo decir que la muerte es inevitable? El niño cierra los ojos con fuerza. Porque sabe, todos los niños en Islandia medieval lo saben, que Grilla no perdona. Que ella puede ver a través de las paredes. Que sus 15 colas pueden alcanzar cualquier rincón. Y que su hambre interminable, solo se satisface con una cosa. Niños que desobedecen. Pero aquí está la verdad que te va a congelar la sangre. Grilla no era solo un cuento de terror. Para los padres islandeses medievales, ella era una herramienta de supervivencia. Porque en un lugar donde el invierno podía matarte en horas, donde un niño que vagaba podía desaparecer para siempre bajo la nieve, donde robar comida podía condenar a toda una familia a morir de hambre, el miedo no era crueldad. Era educación. Y Grilla era la maestra perfecta. Entonces, ¿quién era realmente esta mujer? ¿De dónde salió esta criatura que aterrorizó generaciones enteras? Retrocedamos más, al siglo XIII. En los textos medievales islandeses, la palabra Grilla aparece por primera vez no como un nombre propio, sino como un término genérico. Significa simplemente mujer troll, una de muchas criaturas que acechaban las montañas volcánicas de Islandia. Pero con el tiempo, una Grilla específica emergió del folclore. Y esta era diferente. Porque Grilla no era solo monstruosa. Era maternal. Tenía familia. Tenía historia. Según las leyendas, Grilla tuvo 3 esposos. Al primero lo mató. Al segundo lo volvió loco. El tercero, Lepalui, era un hombre perezoso que se quedaba en su cueva en las montañas, demasiado cobarde o demasiado cansado para detener a su esposa cuando ella bajaba a cazar. Y los hijos, los hijos. La leyenda dice que Grilla tuvo 72 hijos con sus diversos esposos. 72 criaturas nacidas en las cavernas oscuras de las tierras altas islandesas. Algunos eran simples ladrones. Otros, asesinos. Muchos desaparecieron en la historia, olvidados incluso por el folclore. Solo 13 sobrevivirían en la memoria cultural. Pero hablemos de la madre. Físicamente, Grilla era una pesadilla hecha carne. Los textos antiguos la describen como una giganta con 15 colas, cada una terminando en sacos de cuero donde metía a los niños robados. Sus pies no eran humanos, eran pezuñas, como las de una cabra o un demonio. Sus manos terminaban en garras capaces de desgarrar puertas de madera. Y sus ojos podían ver dentro de las casas. Podían detectar desobediencia desde kilómetros de distancia. Cada diciembre, cuando la oscuridad tragaba completamente a Islandia, cuando el sol desaparecía durante meses y la tierra se convertía en un infierno congelado, Grilla descendía de su cueva. Buscaba niños que hubieran mentido. Niños que hubieran robado.
Niños que no obedecían a sus padres. Los metía en sus sacos. Los arrastraba de regreso a su cueva. Y allí, en un caldero de hierro sobre un fuego de carbón volcánico, los cocinaba. Los hervía hasta que sus huesos se volvían blandos. Y luego, se los comía. Pero aquí está lo que necesitas entender: esto no era ficción abstracta para las familias islandesas. Era un espejo aterrador de la realidad. Porque en la Islandia medieval, los niños realmente desaparecían. Se perdían en tormentas de nieve. Morían de hambre. Caían en grietas volcánicas. Y cuando un niño no regresaba, cuando sus padres encontraban solo huellas en la nieve que terminaban abruptamente, ¿qué explicación era más fácil de soportar? ¿Que tu hijo murió solo y aterrorizado en la oscuridad? ¿O que Grilla se lo llevó porque desobedeció? El monstruo era más misericordioso que la verdad. Hay un registro histórico de un niño llamado Eiríkur, de 7 años, que desapareció en el invierno de 1243. Su madre le había dicho que no saliera de la casa. Pero Eiríkur, curioso y valiente como son los niños, abrió la puerta para ver la aurora boreal. Nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después, congelado en un campo de lava a medio kilómetro de su casa. ¿Fue Grilla quien se lo llevó? ¿O fue simplemente un niño que cometió un error fatal? Para su madre, la diferencia no importaba. Porque la historia de Grilla le dio un idioma para su dolor. Le dio una razón. Y más importante aún, le dio una herramienta para mantener vivos a sus otros hijos. Porque después de Eiríkur, cuando sus hermanos preguntaban si podían salir, ella solo tenía que decir: Grilla se llevó a tu hermano. ¿Quieres ser el siguiente? Y ellos obedecían. Esto es lo que Grilla realmente era: una tecnología psicológica. Un sistema de control conductual perfeccionado durante siglos. Porque los padres islandeses no tenían psicología infantil. No tenían sistemas de recompensas ni gráficas de estrellas doradas. Tenían inviernos que duraban 6 meses. Tenían recursos escasos. Tenían márgenes de supervivencia tan delgados que un solo error, una sola mala decisión, podía matar a toda la familia. Así que usaron el miedo. No porque fueran crueles, sino porque el miedo mantenía a los niños con vida. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Porque hubo un momento en la historia islandesa donde este sistema, esta pedagogía del terror, se volvió demasiado poderoso. Demasiado efectivo. Tan aterrador que el gobierno tuvo que intervenir. El año era 1746. Para ese momento, Islandia había sido colonizada por Dinamarca. Los daneses controlaban el gobierno, la religión, la economía. Y los líderes daneses comenzaron a recibir reportes preocupantes desde Islandia. Niños con pesadillas crónicas. Niños que se negaban a dormir. Niños tan aterrorizados de Grilla que desarrollaban traumas psicológicos severos. Las historias habían evolucionado. Ya no eran solo advertencias prácticas, se habían vuelto sanguinarias. Competitivas. Los padres inventaban nuevos horrores para asustar a sus hijos. Grilla ya no solo se comía a los niños, los torturaba primero. Los mantenía con vida en su cueva, gritando, para que otros niños pudieran escuchar sus lamentos en el viento. En diciembre de 1746, el gobierno islandés emitió un decreto oficial. Está documentado en los archivos históricos. El lenguaje es formal, legal, pero la desesperación es evidente. El decreto prohibía a los padres usar historias de Grilla, los Jólasveinar, los muchachos de Yule, y el Jólakötturinn, el gato de Yule, para aterrorizar a sus hijos. La penalización no está completamente clara en los registros, pero la intención era absoluta. Estas historias habían cruzado una línea. Se habían vuelto tan sangrientas, tan psicológicamente dañinas,
que el Estado consideró necesario legislar contra el miedo mismo. Piensa en eso por un momento. Un gobierno colonial, ocupado con impuestos, religión, control político, tomó tiempo para escribir una ley que básicamente decía: dejen de asustar tanto a sus hijos. ¿Por qué? Porque las historias funcionaban demasiado bien. Había otra razón también. Los líderes religiosos cristianos en Islandia estaban preocupados. Grilla era un remanente pagano, una diosa oscura del invierno anterior a Cristo. Y mientras los niños temieran más a Grilla que al infierno, mientras la amenaza de ser devorado fuera más real que la amenaza de la condenación eterna, la Iglesia no podía establecer autoridad moral completa. Así que intentaron borrarla. Pero aquí está lo hermoso e inevitable sobre los monstruos culturales: no se pueden matar con leyes. Solo se transforman. Porque la prohibición de 1746 no eliminó a Grilla. La empujó bajo tierra. La convirtió en un secreto susurrado. Y en ese espacio, en esa zona entre lo legal y lo olvidado, algo extraño sucedió. Grilla comenzó a cambiar. Sus hijos, esos 72 trolls nacidos en cuevas volcánicas, comenzaron su propia evolución. Y aquí es donde nuestra historia se vuelve realmente extraña. Porque 13 de ellos, solo 13, sobrevivirían el viaje desde el terror medieval hasta la Navidad moderna. Los llamamos los Jólasveinar. Los muchachos de Yule. Y originalmente, créeme, no eran para nada lindos. En el siglo XVII, cuando aparecen por primera vez en un poema llamado El poema de Grilla, estos 13 hermanos eran monstruos. Ladrones. Acosadores. Algunos eran asesinos. Cada uno tenía un nombre que describía su comportamiento específico, y esos comportamientos iban desde lo molesto hasta lo absolutamente aterrador. Déjame presentarte a algunos. Stekharstaur. Pata de establo. El primero en bajar de las montañas cada diciembre 12. Tenía patas de madera y acosaba a las ovejas, chupando su leche hasta que morían desnutridas. Gilhagaur. Ladrón de barrancos. Se escondía en barrancos esperando para robar la leche de las vacas. Stufur. Bajito. Era pequeño pero vicioso, robando sartenes para lamer los restos de comida. Brusleikir. Lamedor de cucharas. Se colaba en casas para lamer cucharas de madera, pero en las versiones antiguas, también lamía los dedos de niños dormidos, dejándolos con marcas misteriosas. Potaskefil. Raspador de ollas. Raspaba ollas con sus garras, robando hasta la última gota de comida. Askasleikir. Lamedor de cuencos. Similar, pero más agresivo, a veces volcaba cuencos sobre las cabezas de los niños y los dejaba atrapados. Puraskeyir. Azotador de puertas. Aullaba y golpeaba puertas toda la noche, causando terror psicológico. Skirgamur. Devorador de SKYR. Robaba el SKYR, yogur islandés, pero en versiones antiguas, también robaba bebés. Bjunakraekir. Ladrón de salchichas. Se escondía en vigas del techo y robaba salchichas ahumadas, a veces ahorcando accidentalmente a perros guardianes con sus ganchos. Glugagaihir. Mirón de ventanas. Se asomaba por las ventanas, buscando cosas para robar o niños para reportar a su madre. Gattaefur. Olfateador de puertas. Tenía una nariz gigante que podía oler pan horneándose desde kilómetros, y seguía ese olor hasta las casas para robar. Ketkrokur. Gancho de carne. Usaba un gancho largo para robar carne, pero las versiones antiguas sugerían que a veces confundía carne animal con carne humana. Ikertasnikir. Ladrón de velas. El último en llegar, robaba velas de cebo,
dejando a las familias en oscuridad total durante la noche más larga del año. Estos no eran ayudantes de Santa Claus. Eran amenazas. Eran las extensiones de Grilla, más jóvenes, más rápidos, más invasivos. Si Grilla era el terror distante en las montañas, los Jólasveinar eran el horror inmediato dentro de tu casa. Pero luego, algo cambió. En el siglo XIX, cuando Islandia comenzó a tener contacto más frecuente con Europa continental, nuevas ideas navideñas llegaron. Santa Claus. San Nicolás. La idea de un hombre bondadoso que traía regalos en lugar de castigo. Los islandeses miraron a sus 13 trolls aterradores y pensaron, ¿podemos hacer esto? Y así comenzó la transformación más extraña en la historia del folclore. En 1932, un poeta islandés llamado Johan Surkotlum escribió un poema que redefinió completamente a los Jólasveinar. En su versión, los 13 hermanos ya no eran monstruos. Eran traviesos. Molestos, sí. Ladrones menores, claro. Pero no peligrosos. No comedores de niños. Y lo más importante, ahora traían regalos. La nueva tradición funcionaba así: cada noche desde el 12 de diciembre hasta la víspera de Navidad, un Jólasveinar diferente visitaba las casas. Los niños dejaban un zapato en el alféizar de la ventana. Si habían sido buenos ese día, encontraban dulces, monedas pequeñas o juguetes. Si habían sido malos, encontraban una papa podrida. Una papa podrida. Eso es todo. No devoración. No calderos. Solo una papa. Grilla también cambió. En versiones modernas, ella todavía existe, pero solo como una amenaza de fondo. Ya no baja de las montañas. Se queda en su cueva con Lepalui, su esposo perezoso, enviando a sus hijos a hacer el trabajo. Y esos hijos, esos ex-monstruos, ahora son decoraciones navideñas. Puedes comprar figuras de los Jólasveinar en cualquier tienda de regalos en Reykjavik. Son lindos. Coloridos. Algunos incluso sonríen. Es el capitalismo encontrándose con el folclore. Es la colonización cultural completándose. Porque cuando conviertes tu monstruo en mercancía, cuando Grilla se vuelve un imán de refrigerador, has perdido algo fundamental. Has perdido el filo. Ah, pero casi olvido mencionar al otro miembro de la familia. Porque Grilla no solo tenía esposo e hijos. Tenía una mascota. El Jólakoturinn. El gato de Yule. Y este era posiblemente el más cruel de todos. Según la leyenda, el Jólakoturinn era un gato gigante, del tamaño de una casa, que merodeaba Islandia durante la Navidad. Y tenía una regla simple: comía a cualquier niño que no hubiera recibido ropa nueva para Navidad. ¿Suena aleatorio? No lo era. Era propaganda económica. Islandia tenía una industria de lana masiva. Las familias necesitaban que todos trabajaran, incluidos los niños, hilando, tejiendo, produciendo ropa. Entonces crearon un monstruo que castigaba específicamente la pereza. Si trabajaste duro durante el año, recibiste ropa nueva. Si no, bueno, el gato te comía. Era control social disfrazado de folclore. Era economía funcionando a través del miedo. Y funcionó durante siglos. Hoy, el Jólakoturinn también ha sido domesticado. Aparece en canciones navideñas islandesas, en libros para niños, en animaciones lindas. Pero si lees las versiones originales, si realmente prestas atención a lo que representaba, es quizás la metáfora más oscura de todas. Porque no se trataba de comportamiento moral. Se trataba de productividad económica. Se trataba de asegurar que incluso los niños más pequeños contribuyeran al sistema.
o enfrentaran consecuencias literalmente devoradores. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué significa que una cultura cree un monstruo tan aterrador que su propio gobierno lo prohíba, solo para verlo evolucionar en una tradición navideña adorable? Significa algo profundo sobre cómo funciona el miedo, sobre cómo las culturas enseñan, sobre cómo sobrevivimos. Porque aquí está la verdad, cada cultura tiene su grila. Cada sociedad crea monstruos para enseñar a los niños sobre peligro. En Rusia, es Baba Yaga, la bruja que vive en una casa sobre patas de gallina y come niños en su horno. En México, es la Llorona, la mujer que ahogó a sus hijos y ahora busca reemplazarlos, arrastrando niños a los ríos. En Alemania y Austria, es Krampus, el demonio con cuernos que azota niños malos y los arrastra al infierno. Estos no son simplemente cuentos. Son sistemas educativos. Son mecanismos de supervivencia cultural. Porque antes de la psicología infantil, antes de los sistemas escolares, antes de los servicios de protección infantil, teníamos historias. Y esas historias mantenían a los niños con vida. El problema es que hemos olvidado esto. En la cultura occidental moderna, especialmente, hemos sanitizado completamente nuestras narrativas infantiles. Ya no tenemos monstruos reales. Tenemos villanos que siempre pierden. Tenemos peligros que siempre se resuelven. Tenemos finales felices garantizados. Y entonces les decimos a los niños, no hables con extraños. Pero no les decimos por qué de manera que realmente penetre. No creamos un grila moderno para representar ese peligro. Así que el niño asiente, pero no entiende. No siente el miedo que lo protegería. Islandia medieval era honesta sobre el mundo. Te decía, afuera hay oscuridad. En esa oscuridad hay criaturas. Esas criaturas te comerán si desobedeces. Así que obedece, y vive. Era brutal. Pero no era mentira. Hoy les decimos a los niños que el mundo es seguro, y luego nos preguntamos por qué no reconocen el peligro cuando lo encuentran. Grilla no era malvada. Era educadora. Y su lección era simple, las consecuencias son reales. La desobediencia tiene precio. El invierno no perdona. ¿Es eso crueldad? ¿O es la única verdad que importa cuando la supervivencia está en juego? Hay una mujer en Islandia hoy, llámala Birgitta, que tiene 75 años. Cuando era niña en la década de 1950, su abuela todavía le contaba historias de Grilla. Las historias reales. Las que habían sido prohibidas 200 años antes pero que sobrevivían en susurros. Birgitta recuerda haber estado genuinamente aterrorizada. Recuerda noches donde no podía dormir porque estaba segura de que Grilla estaba afuera, mirando a través de la ventana con esos ojos que podían ver desobediencia. Pero también recuerda otra cosa. Recuerda que ese miedo la hizo cuidadosa. La hizo responsable. Cuando su abuela decía, no te alejes de la casa, Birgitta obedecía. Absolutamente. Sin discusión. Y un día, cuando tenía 8 años, un vecino, un niño que no creía en las historias, se alejó demasiado. Cayó a través del hielo en un lago parcialmente congelado. Murió antes de que alguien pudiera rescatarlo. Birgitta nunca olvidó eso. Y hasta el día de hoy, ella dirá, Grilla me mantuvo viva. Mi miedo me salvó. Su hija, nacida en los 80s, se ríe de las historias. Las encuentra pintorescas. Lindas. Y su nieta, nacida en 2010, tiene figuras de los Jólasveinar en su habitación. Son juguetes. Dulces. No hay filo alguno. 3 generaciones. 3 relaciones completamente diferentes con el mismo monstruo. Entonces, ¿qué perdimos? ¿Qué ganamos?
Ganamos comodidad. Ganamos infancias más felices. Ganamos noches sin pesadillas. Pero perdimos algo también. Perdimos la verdad afilada. Perdimos el conocimiento visceral de que el mundo puede matarte. Perdimos el respeto por las consecuencias. Y tal vez, solo tal vez, perdimos a Grilla justo cuando más la necesitábamos. Porque déjame contarte sobre su receta. Según el folclore que sobrevivió en textos fragmentados del siglo XVII, Grilla tenía una manera muy específica de cocinar niños. Primero, los mantenía en sus sacos durante 3 días. Esto los ablandaba. Los hacía más tiernos. Durante esos 3 días, lloraban. Gritaban. Suplicaban. Y sus padres, si escuchaban el viento aullando en las montañas, podían imaginarse que esos aullidos eran las voces de sus hijos. Luego, el caldero. Un caldero de hierro negro, tan grande que podía contener a 20 niños a la vez. Lo llenaba con agua de manantiales glaciares. Agregaba hierbas de montaña, las mismas que se usaban para cocinar cordero. Porque para Grilla, no había diferencia moral entre un animal y un niño desobediente. Encendía el fuego con turba y azufre volcánico. El humo era negro y apestaba a infierno. Hervía a los niños lentamente. Durante horas. Hasta que sus huesos se volvían tan blandos que podía comerlos enteros. Y luego, festín. Grilla comía. Y comía. Y comía. Hasta que su estómago se hinchaba. Hasta que estaba tan llena que tenía que dormir durante días. Pero nunca estaba satisfecha. Nunca era suficiente. Porque el hambre de Grilla no era física. Era existencial. Era el hambre del invierno mismo. El hambre de la oscuridad. El hambre de un mundo que no perdona. Hoy puedes visitar la supuesta cueva de Grilla. Es un sitio turístico ahora. Está en Dimmu-Borgir, los castillos oscuros, un campo de lava con formaciones rocosas extrañas que parecen ruinas de alguna ciudad antigua. Los guías turísticos cuentan la historia con una sonrisa. Hay un letrero. Hay un estacionamiento. Puedes comprar una figura de Grilla en la tienda de regalos. Viene en una caja linda con un moño. Cuesta 12 euros. El caldero está frío ahora. La cueva es solo roca. Los turistas toman selfies y se ríen. Pero hay algo más que sucede en Dimmu-Borgir. Algo que los guías turísticos no mencionan. Si vas allí en diciembre, en la oscuridad real del invierno islandés, cuando el sol nunca sale y la nieve cubre todo, cuando estás solo entre esas rocas negras que parecen demasiado similares a manos esqueléticas alcanzando desde la tierra. Escuchas algo. Puede ser el viento. Probablemente es el viento. La ciencia diría que es solo el viento pasando a través de formaciones rocosas, creando efectos acústicos. Pero suena exactamente como pasos. Pesados. Lentos. Acercándose. Y si te quedas el tiempo suficiente, si realmente escuchas, puedes escuchar algo más. Algo que suena como una voz. Profunda. Femenina. Antigua. Susurrando en islandés, Grilla era coma. Grilla viene. El caldero está frío. La cueva es turística. Los monstruos han sido domesticados. Pero el miedo nunca muere realmente. Solo cambia de forma. Se adapta. Espera. Y en las noches más largas, cuando la oscuridad sabe a hierro y el viento lleva voces que no deberían estar allí, Islandia todavía recuerda. Porque puedes prohibir una historia. Puedes sanitizar un monstruo. Puedes convertir el terror en mercancía. Pero no puedes matar lo que Grilla realmente representa.
No puedes matar el invierno. No puedes matar el hambre. No puedes matar la verdad fundamental de que el mundo es peligroso, y que la desobediencia tiene consecuencias, y que hay oscuridades más allá de nuestras puertas que no se preocupan por nuestro confort o nuestra inocencia. Grilla no fue derrotada por la ley de 1746. Grilla no fue domesticada por poetas del siglo XX. Grilla no fue convertida en juguete por el capitalismo moderno. Grilla simplemente esperó. Como siempre lo ha hecho. Como siempre lo hará. Esperando en las montañas. Con hambre. Paciente. Porque mientras haya inviernos, mientras haya niños que necesiten aprender, mientras haya verdades que son demasiado oscuras para decir en voz alta pero demasiado importantes para olvidar, Grilla estará allí. Escuchando por desobediencia. Lista para enseñar la lección que nadie más se atreve a enseñar. La lección que el invierno siempre ha enseñado. Obedece. O sé devorado.